Y ha llegado el momento de poder compartir palabra de Dios. Y como siempre te decimos, la palabra del Señor siempre es buena, siempre es de bendición. Y la palabra de hoy nos va a hablar acerca de algo que nosotros a veces nos olvidamos, que a veces, nos olvidamos, porque no es que ignoramos, lo entendemos en las primeras etapas de nuestra vida cristiana, de cuando hemos aceptado a Cristo en el corazón, pero luego a pasar los años, a veces nos olvidamos de estas cosas y siempre es bueno tener unas buenas bases. ¿Sabes que una de las cosas importantes que nosotros debemos tener como creyentes son buenas bases? ¿Por qué? Porque luego todo lo que tú construyas por sobre esas bases, entonces va a permanecer. Si tú no tienes buenas bases, entonces todo lo que construyas va a llegar un momento que va a terminar cayéndose. Esto los constructores, los albañiles, ingenieros, esto lo saben muy bien. Por eso que a veces uno en las construcciones dice, ¿por qué se tarda tanto? Y bueno, porque se está haciendo unas buenas bases. Nosotros hemos estado en diferentes lugares construyendo, yo acompañando a mi esposo en la construcción y demás, yo encargándome de otras áreas, pero siempre estando allí, ayudando, viendo qué necesitaba y lo que más tiempo a veces nos llevaba en la construcción de las iglesias, dependiendo de los lugares, eran las bases. Porque había lugares en donde había que sacar mucha tierra, en otros lugares era tierra que no era buena, así que había que acabar más a lo profundo, y así. Diferentes situaciones y entonces nos tardábamos un buen tiempo en poder hacer las bases, porque tenían que estar bien hechas, porque luego así construimos todas las iglesias que tenemos en el ministerio. Entonces es importante que tú tengas buenas bases, y esto es importante para que luego no a mitad de camino tú te quedes a mitad de camino, y porque si no, entonces luego comienzas a titubear. Y entonces comienzan cosas a desmoronarse en tu vida, en tu fe, en tu caminar, en tu creencia, en todas las áreas de tu vida. Entonces es muy importante las bases y hoy Dios nos va a recordar un poco esto. Y por eso quiero compartir contigo la palabra de hoy en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 11 al 16. Es un poco largo, pero es bien gráfico lo que nos enseña la palabra hoy. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 11 al 16, dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. ¡Aleluya! Aquí nos hace como un pequeño resumen. Algunos dicen, pastora, nos hizo como un pequeño resumen cómo era nuestra vida antes de Cristo, cómo es nuestra vida ahora y quién logró en el medio unir o hacer que esas dos situaciones pudieran producirse. Primero, él dice, nosotros éramos gentiles, no conocíamos al Señor. Y entonces, para la gente, obviamente hablando en aquellos tiempos, ¿no? Éramos incircuncisos, éramos personas que no merecíamos el amor de Dios, no merecíamos la paz de Dios, no merecíamos las fuerzas de Dios. Y realmente cuando uno lo mira, dice, pastora, yo miro mi vida y realmente no me merecía nada de esto. Porque nuestra vida realmente era una vida que teníamos todo tipo de errores, pecados, de todo tipo de cosas malas teníamos en nuestra vida. Y entonces Dios nos mirábamos a nosotros mismos y uno dice, la verdad es que no me merezco nada. Aún
Hoy hay personas que todavía dicen no me merezco nada. Uno dice, pastora, yo pensé que esto pasaba en la antigüedad, esto pasaba en nuestras vidas, pero aún sigue pasando. Todavía hay personas, aún creyentes, que dicen la verdad que no me merezco las bendiciones del Señor. Bueno, así como en aquel tiempo, cuando los incircuncisos, nosotros los gentiles, los que no descendemos del linaje ni de Abraham, ni de Jesús, ni mucho menos, porque creo que acá ninguno de nosotros tenemos ascendencia judía, ni mucho menos. Y éramos gentiles, éramos extraños, éramos personas que no nos merecíamos estar dentro de ese grupo de bendición, ese grupo que había sido elegido por Dios. Pero sin embargo, dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, entonces cuando vino Jesús, entonces Él derribó esa pared de separación y entonces comenzó a unir dos mundos, dos civilizaciones, dos ciudadanías, como dice acá. Estábamos lejos de la ciudadanía de Jerusalén. Bueno, sabes que en la antigüedad, como hoy, las ciudadanías, el que tengas tu ciudadanía argentina o aquellos que son descendientes tengan su ciudadanía de su descendencia, ya sea españoles, italianos, sean de cualquier tipo. Y entonces son ciudadanías que hoy mucha gente busca y dice, bueno, quiero mi ciudadanía de mis antepasados. Bueno, nosotros, la Biblia dice que nosotros no éramos nada y que de repente Dios nos hizo ciudadanos de Jerusalén, nos hizo parte de un pueblo, nos hizo parte no solo de un pueblo, sino de una promesa. Y eso es lo más importante, que no te tienes que olvidar. Porque mira lo que dice la Biblia dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, todos estábamos alejados, ¿verdad?, de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontrábamos ajenos. ¿A qué? A las promesas de Dios. Nos encontrábamos ajenos ¿a qué? A la esperanza de Dios. Nos encontrábamos ajenos ¿a qué? Nos encontrábamos ajenos a las bendiciones de Dios. Sin Dios. Caminábamos lejos del Señor. Y entonces hoy que tú has comenzado a dar quizás tus primeros pasos, tú dices, pastora, ya llevo un tiempo, ya llevo un par de años caminando con el Señor. Pero lo que no te tienes que olvidar es eso. Es de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos libró. Cómo Dios nos hizo parte de esa promesa. Cómo Dios nos hizo parte de esas bendiciones que no teníamos. Que ni siquiera por herencia natural teníamos. Alguna dirá, pastora, no estoy entendiendo. Bueno, muchos de nosotros teníamos una herencia que no era tan buena. La herencia, alguno dirá, pastora, ¿qué herencia? Bueno, muchos de nosotros no tuvimos herencias económicas. No tuvimos quizás la bendición de heredar una casa, de heredar un auto, un campo. Esas herencias muchos de nosotros no las tuvimos y no las vamos a tener. Porque ya, alguno dice, pastora, ahí mi mamá o mi abuela tiene un terrenito y construyó mi hermano, mi hermana, y después vino el tío y después construyó el nieto y prácticamente es un edificio. Y entonces uno dice, pastora, y es lo que tengo. Bueno, no heredamos mucho, ¿verdad? Muchos de nosotros no heredamos, no tenemos la dicha de tener padres con mucho dinero y entonces, bueno, pero sí heredamos otras cosas. Alguna era pastora, bueno, heredamos el carácter de nuestros padres, heredamos las buenas actitudes, pero también las malas, también la desazón, también los problemas, los pleitos, las dificultades, porque muchos de nosotros y muchas personas tuvieron padres que no conocían de Dios. Y entonces imagínate, yo, gracias a Dios, tuve la bendición de tener padres que conocían de Dios, así que yo tengo la dicha de poder decir que mi familia, dentro de todo lo que se podía, era una buena familia. Pero sin embargo, luego cuando uno habla con otras personas y escuchamos testimonios, uno, por lo menos en mi caso, me quedo impresionada. Alguno dice, sí, pastora, yo cuando llegaba, era chico, encontraba a mi papá tirado borracho en el piso. Imagina, yo una vez entré a un lugar, ya de grande, a un lugar de unos parientes. Me acuerdo que habíamos ido, bueno, mis parientes me dicen, bueno, vénganse, quédense a dormir acá.
cuando llegamos, yo encontré al dueño de casa en el piso. Y yo me asusté, yo ya estaba que llamaba la ambulancia, Yo dije, ¿qué pasó? Claro, no, era que estaba borracho. Yo casi me desmayé y ya era una señora, un par de años atrás te estoy hablando. Imagínate yo siendo una mujer grande, imagínate lo que siente un niño. Alguna era pastora, eso en mi casa era moneda corriente. Llegar, encontrarme a mi papá borracho, a mi mamá borracha, drogado, encontrar discusiones, pleitos. Bueno, así nos encontrábamos. Y esas son como las herencias y esas son como las cosas que tú has recibido. Pero que simplemente son, como siempre nos ha explicado el varón de Dios, Hernán Alberto Cortés, siempre son como condicionamientos. No es necesario que tú sigas por el mismo camino, pero es el camino que has aprendido, ¿verdad? Es lo que aprendiste. Alguno dice, pastora, yo soy de que cuando tengo problemas me voy, dejo todo. Y es lo que aprendiste. A veces hay gente que dice, bueno, no me salen bien las cosas, mi papá me abandonó, mi mamá se fue, bueno, cada uno trató de hacer su vida, y uno dice, pero es la herencia, es el ejemplo que tú recibiste. Eran los ejemplos que nosotros teníamos, el ejemplo de la vida, el ejemplo de las personas, el ejemplo de no hacer lo correcto, pero esa era la herencia que teníamos. Eran las que tenía, algunos dicen, mi mamá era depresiva y bueno, y con los años yo también caí en la depresión. Mis padres fumaban y bueno, yo también caí. Y así íbamos como arrastrando. Y entonces la herencia que teníamos tampoco era buena. La gran mayoría de nosotros no teníamos muchas herencias buenas. Teníamos dificultades, pleitos, peleas. Y no nos merecíamos. Y miras para atrás y tú dices, pastora, no nos merecíamos, no merecíamos la bendición del Señor. Imagínate, yo te estoy hablando de cosas comunes, pero luego hay personas que han terminado en la cárcel, que han terminado viviendo vidas terribles. Madres que han entregado y han enseñado a sus hijas el camino de la prostitución. Padres que les han enseñado a sus hijos el camino de la delincuencia, de la droga. Y uno dice, pastora, es terrible. Bueno, son cosas que son esas herencias y que miramos y no nos merecíamos nada, ¿verdad? Pero sin embargo, dice la Biblia, que así nos encontrábamos nosotros. Nos encontrábamos en aquel tiempo, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero sin embargo Dios hizo algo y entonces continúa la Biblia, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, todos estábamos lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Mediante qué? Mediante la cruz. ¿Así? Y entonces nosotros lo que no nos tenemos que olvidar es que hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo de las promesas del Señor. ¿Que no nos merecíamos ninguna? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Uno dice, pastora, la Biblia dice que no seremos salvos nosotros por nuestras obras, ¿verdad? Por cuántas cosas podamos hacer, sino que somos salvos por la gracia, porque Dios quiso, porque Dios amó y nos ama y nos sigue amando, y obviamente luego tenemos que seguir un comportamiento para que la bendición del Señor siga llegando a nuestras vidas. Pero eso no significa que nosotros vamos a ser salvos por hacer buenas obras, sino que nosotros entendimos que somos salvos por la sangre de Cristo. Y entonces ahí es donde el Señor viene a nuestras vidas y dice, bueno, ustedes antes estaban sin Dios, sin esperanza, sin fe, sin ánimo, no nos merecíamos nada, pero Dios murió en la cruz del Calvario. Y eso es lo que no nos tenemos que olvidar, que Dios nos trajo y nos bendijo, nos dio una identidad nueva, una ciudadanía nueva, nos dio una esperanza nueva, y esa es la que no te tienes que olvidar. Porque ¿sabes qué? Pasan los años y pasan los días y una de las cosas que más complejo es mantenerse en los años. Uno dice, pastora, yo llegué, conocí al Señor. Claro, pero cuando pasan 5, 6, 10, 8, 20, cuando digamos ya pasaron como 40 años que le servimos al Señor. Bueno,
Nunca nos olvidemos de esto, de nuestra vida antes, nuestra vida después, y cómo Dios nos trajo y nos entregó una promesa que no nos merecíamos. Porque cuando nosotros pensamos de esta manera, entonces nosotros nos damos cuenta de cuán valioso es lo que tenemos. Porque empezamos a perderle el sentido. Empezamos a perderle el sentido de lo que es amar a Dios, el sentido de que es servirle al Señor, el sentido de que es de trabajar para Dios, de congregarnos, de estar todos unidos como iglesia, como pueblo. Nos olvidamos porque empezamos como a olvidar el valor que tiene eso para nuestras vidas. El valor que tiene para tu vida, que tiene que tener para la mía, el haber sido salvos. El gozo de nuestra salvación. Algunos ya han perdido el gozo de la salvación. Algunos dicen, pastora, bueno. Algunos ya ni dicen, bueno, voy a la iglesia, sí, Dios me salvó, pero los problemas, las dificultades. Es como que uno dice, bueno, sí, creo que voy a ser salvo. La Biblia dice el gozo de nuestra salvación. La salvación nos da el gozo, nos da la alegría, nos da la fuerza, el vigor, el ánimo. Pero cuando tú pierdes eso, cuando tú dejas de pensar en todo lo que Dios ha hecho en ti, en que Dios te llamó cuando nosotros, las herencias que teníamos no eran buenas, de las familias que veníamos no eran una familia que tenían grandes cualidades, sino que al contrario arrastrábamos, y todavía muchos siguen arrastrando sus problemas familiares, sus problemas con sus padres, y todavía estás ahí como peleándolas, ¿verdad? Pero sin embargo Dios dice, no, yo te di una ciudadanía nueva, yo te hice parte de un pacto, del pacto de la promesa de Dios, de la salvación, de la fe, de la fuerza, de la paz, del ánimo, y ahí es donde tú te tienes que quedar. Por eso cuando la Biblia dice y nos enseña que nosotros debemos mirar al blanco perfecto que es Cristo Jesús, es a esto a lo que habla la Biblia. Que no pierdas de vista lo importante, que no pierdas de vista el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso la Biblia dice el blanco perfecto, a donde tú tienes que apuntar, a donde tú tienes que mirar, a donde tú tienes que tratar de llegar y alcanzar. Es el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Alguno dirá, pastora, ¿y entonces cómo llegamos? Bueno, recordando que antes estábamos sin Dios, que antes no teníamos paz, que antes no teníamos fuerza, que antes no teníamos ánimo, que antes estábamos perdidos en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestros problemas, en nuestros temores, en nuestros miedos. Pero que Dios vino y nos dio la oportunidad de formar parte de su promesa. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ahí es donde tengo que mirar. Ahí es donde tú tienes que mirar. Yo sé que quizás tú llegaste a este lugar y tú dices, pero pastora, estoy atravesando un momento difícil en mi salud, en mi economía, con mi familia, con mis hijos, en mi matrimonio, con mi pareja, con mi economía. Bueno, y cada uno atraviesa todos sus problemas. Está bien. Y es parte de la vida. Pero lo que no tienes que perder de vista es el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Lo que no tienes que perder es esa promesa que Dios te dio, que te hizo parte. Y que ahora, por más que nosotros vengamos cada uno de diferentes familias y que lo que recibiéramos o lo que íbamos a recibir, porque ya no lo vamos a recibir. Porque dice la palabra que cuando Él nos hizo hijos, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces lo que Él hace es, empieza a recaer sobre nosotros la herencia de bendición. Y entonces las herencias malas esas que tú dices, pastora, pero entonces, ¿usted qué me está diciendo a mí? Que esa herencia del mal carácter, la herencia de los malos hábitos, de las adicciones, de la pelea, de la violencia, del enojo, del engaño, todo lo que se vive muchas veces dentro de la familia, entonces esa herencia ya no me llega, no. O la tendrías que dejar pasar. Tú decides. La Biblia dice, yo te quiero dar mi herencia, mi promesa, mi pacto, mis bendiciones. Pero luego tú decides. Porque algunos dicen, bueno, yo creo que todavía, ¿qué es lo que tengo que hacer? O es lo que me toca. Es quien soy. No, tú puedes cambiar. Porque hoy tu herencia es otra. Obviamente que tus padres, mis padres, siguen siendo los mismos padres.
No cambiamos de padre, no cambiamos de hermano, no cambiamos de tío, no cambiamos de hijos. No cambiamos. La diferencia está en que nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y ahí es donde queremos avanzar. Y ahí es donde queremos llegar. Y ahí es donde queremos quedarnos. En su bendición. Ahí es donde queremos llegar un día, cerrar nuestros ojos aquí en esta tierra, abrirlos allí en los cielos. Saber de que Dios nos dio una promesa que no nos merecíamos, pero que Él quiso, Él le plació, dice la Biblia, bendecirnos. Llamarnos sus hijos, hacernos parte de su linaje. Todas esas bendiciones que habla la Biblia, bueno, tómalas para ti. Deja de pensar que la vida que tienes es la vida que tienes que vivir, que no te queda otra. No, tú tienes una vida distinta. Tú tienes promesas sobre tu vida, pero dependerá de ti si tú las puedes creer. ¿Te quieres quedar con la herencia de los tíos, de los errores de toda la familia, que nuestro linaje anterior y todos los que estuvieron antes que nosotros? ¿O te quieres quedar con las bendiciones del Señor? Eso depende de ti, porque Dios no te va a obligar. Eso depende de ti. Tú decides qué hacer con tu vida. Promesas hay sobre tu cabeza, hay sobre tu linaje, hay sobre tu vida, pero tú tienes que tomarlas. Tú tienes que decir, bueno, ya está. Tengo que cambiar, tengo que mejorar, esto tengo que dejarlo atrás. Porque luego, lamentablemente en esta sociedad y en esta vida, la gente termina como repitiendo los patrones de conducta. Y ese es una gran dificultad. Ese es un gran problema. Sabes que hay familias que van repitiendo, y que los padres se separaron, los hijos se separaron, los nietos se separaron, y bueno, y así va a continuar. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué que todos nos tenemos que separar? Así en un momento había una hermana que vino y me dijo, pastora, necesito hablar con usted. Y yo digo, bueno, dígame qué le pasó, hermana. Y me dice, no, pasa que mi abuela tenía su marido, mi abuelo. El tema es que mi abuelo, no me acuerdo qué edad era, creo que 30 y pico de años. Bueno, y mi abuelo falleció y murió, mi abuela se quedó viuda. A los 36 años, algo así, había fallecido cuando el abuelo, ella quedó criando a los nietos. Y luego dice, mi mamá se casó y mi papá se murió. Y se murió a la misma edad que mi abuelo. No sé si era a los 40, bueno, por ahí. Y entonces, y yo le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Y me dice, pasa que mi esposo está por cumplir esa edad. Y ella dijo, bueno, si mi abuelo se murió a esa edad, mi papá se murió a esa edad, entonces, ¿qué me queda a mí? Mi marido, ¿que va a morir, pastora? Y yo le digo, pero no, eso tú estás creyendo, tú tienes otra promesa, tú tienes otro linaje, tú tienes otra herencia. No sé si fue casualidad, no tengo ni idea, porque no me voy a poner a ver qué pasó cuando el abuelo, y no voy a ver qué pasó con el padre. No tengo la menor idea, porque no puedo yo ni ser adivina, ni mucho menos. Pero sí sé qué es lo que pasa cuando uno acepta a Cristo en el corazón y qué pasa de aquí en adelante. Eso sí te lo puedo contar. Entonces esta mujer, ella estaba angustiada. Imagínate, ella dijo, tengo hijos, pastora, tengo 2 hijas, mi marido va a cumplir la edad, ¿qué me voy a quedar sola? ¿Voy a quedar viuda? ¿Cómo voy a hacer? Imagínate, Yo le dije, vos quédate tranquila, porque tu herencia, porque tu linaje, porque la promesa del Señor es distinta para tu vida. Bueno, alguno dirá, pastora, y cuéntenos, ¿qué pasó con el marido? Bueno, el marido sigue vivo. A esta historia ya pasaron muchos años. Y ellos siguen felices, disfrutando, avanzando en su vida. Pero esa es la diferencia, ¿entiendes? Quizás hay patrones que se quieren ir como repitiendo en nuestra vida. Pero ahí es donde tú tienes que decir no. Porque ahora Dios me hizo parte de un pacto de promesa, de una promesa distinta, de una herencia distinta, de una bendición distinta. Así que cada vez que atravieses momentos difíciles, cada vez que sean muy malos tus días, y cada vez que estés atravesando momentos muy difíciles, recuerda esto, que tú tienes promesas sobre tu vida, que tú tienes promesas sobre tu familia.
Alguno dice, pastora, ¿y qué va a ser de la vida de mis hijos? Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos los que tenemos hijos, ¿verdad? Uno dice, pastora, ¿qué será? ¿Le irá bien? ¿No le irá bien? Mire, si le toca un marido que golpea a mi hija, o una mujer que no es buena para mi hijo. Y bueno, uno dice, bueno, pero la herencia del Señor es distinta. Ahora es distinta y ahora confiamos. Uno dice, bueno, ahora la promesa del Señor también está sobre la vida de nuestros hijos. Obviamente, como habíamos dicho al principio, todo dependerá si tú quieres y si nuestros hijos quieren vivir en la promesa del Señor. Ahí, esa es nuestra decisión. Nosotros les enseñamos y uno dice, bueno, confiamos, creemos que Dios va a poner su mano. Así, y uno dice, bueno, Señor, oramos, clamamos, le pedimos a Dios, y así en todas nuestras áreas. Pero esto es lo importante es que tú no te olvides qué eras antes, quién eras antes, cómo eras antes de que venga Cristo a tu vida y cómo eres ahora. Sé que los problemas están siempre, no, eso no vamos a hacernos creer de que vivimos en un mundo de rosas. No, los problemas están. La Biblia dice, muchas aflicciones tendrá el hombre, pero de todas ellas yo los libraré, dice el Señor. Entonces, hoy, gózate en la salvación de nuestro Creador. Amén. Hoy alégrate, gózate en su presencia. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra de hoy dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, los gentiles, los que no venimos de un linaje judío, no somos descendientes de judíos, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, todos nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Fueron los momentos más difíciles de nuestra vida, vivir sin el Señor en aquella época, ¿verdad? Pero ahora, dice el Señor, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, todos nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y el versículo 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. ¿Así? Esto nos recuerda el Señor. ¿Estábamos lejos? Sí. ¿Sin Dios? Sí. Los momentos más duros de nuestra vida. Porque estábamos sin esperanza y sin Dios. Y nos desesperábamos. Y nos poníamos tristes. Y no veíamos la salida. Y nos deprimíamos. Otros querían quitarse la vida. Otros querían correr y irse y viajar a otro lado del mundo para olvidar sus problemas. Bueno, así estábamos sin Dios. Pero vino Cristo, murió en la cruz y nos hizo parte de la promesa. La que no nos merecíamos, claro, pero que aún así el Señor quiso darnos a cada uno de nosotros. Y esas son las promesas que hoy pesan sobre nuestras vidas. Son las promesas que hoy están sobre nuestras vidas. Y eso es lo que no te tienes que olvidar. ¿Atravesarás momentos difíciles? Sí, todos. Pero hoy las atravesamos con esperanza. Pero hoy sabemos que tenemos un Dios en los cielos que escuchará nuestro clamor. Hoy sabemos que tenemos un Dios en los cielos que acomodará todas las cosas en su tiempo, en su orden, y nos irá abriendo puertas y nos las irá cerrando también si es necesario. ¿Entiendes? Entonces estamos en un tiempo de bendición. Antes, sin Dios, en desesperanza, en desolación, tristeza, muerte. Hoy estamos bajo la promesa de vida, de paz, de fortaleza, de ánimo. Así que no te olvides. El Señor de allí nos sacó y nos hizo parte de una promesa,
nos hizo parte de la descendencia, de los que van a recibir las bendiciones del Señor. Y eso es lo más maravilloso. Eso es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado a cada uno de nosotros. Y si hoy todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón, entonces es necesario que lo hagas. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón para que sobre ti también recaiga esta promesa maravillosa que muchos de nosotros ya venimos viviendo hace muchos años. Entonces, aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón pueden cerrar sus ojos. Los demás lo hacemos en señal de reverencia. Y repite esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis errores. Señor, te pido que anotes mi nombre, en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que me ayudes cada día a recordar tus promesas. Señor, dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. ¡Aleluya!